se encuentren después de un día muy bendecido, felices, se encuentren, bueno, con retos y disfrutando de así de este momento con Papito Dios, en donde podemos como, ay, presentarle todo y descargarnos delante de Él. Entonces, pues bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo bloque de temas que pues a través de como de el último mes, Papito Dios como que nos fue poniendo esa intriga, esa idea, ese tema. Entonces, pues bueno, esperamos que este bloque de temas sea de mucho enriquecimiento para todos y que lo podamos disfrutar. Lo hemos llamado el lado salvaje de la Biblia. Entonces, ese es el título, le pusimos Más allá de las bestias, ¿sí? Hemos escuchado varios nombres de animales en la Biblia y vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos. Por eso es que nos vamos a meter en ese lado salvaje de la Biblia y vamos a ver algunas cositas bueno, el por qué, como manera introductoria de todo este nuevo bloque de temas que vamos a estar viendo. Entonces, pues lo primero es que Dios utiliza a los animales como símbolos espirituales, ¿sí? Muchos animales aparecen en las parábolas que enseñaba el Señor Jesús, en visiones, metáforas para ilustrar esas verdades espirituales que, por ejemplo, el Señor Jesús trataba de decirle a sus discípulos y también a la gente que lo escuchaba. Y entonces, pues nosotros, ¿por qué no disfrutar también de como de esas enseñanzas a través de los animales? Entonces, por ejemplo, el cordero representa a Cristo como ese sacrificio perfecto. Y es el animal con el que vamos a comenzar hoy. Más adelantico vamos a estar hablando. La serpiente, por ejemplo, simboliza pecado y astucia del enemigo. El águila refleja la fuerza y la renovación de Dios. Entonces, estos son algunos ejemplos de como esos símbolos o ese significado o esa como similitud espiritual que le da la palabra de Dios y que los usa también para darnos un mensaje, para decirnos algo. También los animales reflejan el carácter de las personas. Entonces la Biblia compara esas actitudes que tenemos como humanos y pues qué bueno es adquirir esas características también como parte de nuestro diario vivir. Por ejemplo, en la palabra de Dios se menciona o se asemeja que el justo es como un león que no teme, por ejemplo, que el necio es como un perro que vuelve a su vómito, ¿sí? Que el creyente fiel es comparado con ovejas bajo el cuidado de su buen pastor. Entonces, pues aquí algunos ejemplos a manera introductoria, porque tenemos pues un listado bastante grande que vamos a ir pues organizando bien a medida de que va transcurriendo los temas. También a través de los animales nos es enseñado principios prácticos de vida. Entonces, por ejemplo, en el libro de Proverbios, em, ejemplo, se invita a observar la hormiga para aprender lo que es la diligencia y el trabajo. Y hay otros animales que muestran obediencia, digamos, relacionado con su propio instinto natural. Y esto es contrastado con esa desobediencia que a veces tenemos dentro de nosotros como seres humanos y pues que es como contrastado y que es, hey, sigue el ejemplo de la hormiga que trabaja, el perezoso, todas estas cosas. ¿Listo? Entonces, pues esos son puntos claves que si están pues mencionados en la Biblia, ¿por qué no tomarlos y apropiarnos de esa enseñanza que pues se ve reflejada a través de la misma creación de Papito Dios, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar con el primer animalito a estudiar y conocer el por qué es importante en la palabra de Dios
lo vamos a ver con cada uno de los animales que vamos a mencionar y a estudiar, el por qué es importante, ¿sí? ¿Qué nos queda? ¿Qué debemos tomar de ese animal? Entonces, el cordero, esta asociación proviene desde el Antiguo Testamento, donde los corderitos pues eran animales puros para sacrificios. Los vemos también en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista proclama al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Esto lo encontramos en Juan 1:29, que allí está pues en la diapositiva. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los corderitos, que eran usados para los sacrificios. ¿Qué son los corderos? Los corderos son hijos de las ovejas que tienen menos de un año, ¿sí? Por lo general son muy mansos, dóciles, es como un símbolo de humildad, ¿sí? Entonces la diferencia principal entre un cordero y una oveja es su edad, ¿sí? Una vez que pasa el primer año de vida, deja de ser cordero y se considera una oveja, o pues si es un macho, se considera un carnero, ¿sí? Entonces, por su carácter tan manso, su inocencia era el animal ideal para los sacrificios. La fiesta de la Pascua era una de las principales fiestas solemnes en recuerdo de cuando Dios pues liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Y pues el sacrificio del cordero de Pascua y aplicar la sangre en los postes de las puertas de la casa, que esto lo encontramos en Éxodo, en el libro de Éxodo, específicamente el capítulo 12, es esa similitud con la obra que hizo el Señor Jesús de expiación de los pecados en la cruz, ¿sí? Y que aquellos por quienes Él murió están cubiertos o estamos, porque todos nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, estamos cubiertos por su sangre, protegiéndonos del ángel de la muerte espiritual, ¿sí? Entonces, esa pues, idea como de los sacrificios puede parecernos extraña hoy en día. Y al ver esa, pues los corderitos son demasiado lindos, o sea, es hasta cruel. Pero, ay, espérenme un segundo que aquí entró un montón de gente. Alicita, ya. Bueno, entonces nos puede parecer extraña esa idea de los sacrificios hoy en día, pero es básicamente ese concepto del pago o la restitución, porque sabemos que la paga por el pecado es la muerte y que nuestro pecado nos separa de Dios. Entonces es por eso que hoy en día celebramos también la fiesta de Pascua, porque es celebrar ese gran sacrificio que hizo el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, ¿sí? En Romanos 6:23 recordemos que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también sabemos que la Biblia enseña pues que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es justo delante de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa causa de nuestro pecado, que estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, pues esa única esperanza que podríamos tener es que Él nos dio ese medio para reconciliarnos con Él y por esa razón Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para hacer esa expiación del pecado, pagar el castigo por el pecado de todos los que creemos en Él. Entonces es a través de su muerte en la cruz ese perfecto sacrificio del cordero, ¿sí? El cordero, que como decíamos ahorita, es ese símbolo de manso, humilde, dócil. Ese es el Jesús como el cordero de Dios, ¿sí?
dice Primera de Pedro 1, del 18 al 21, se los voy a leer, está allí en la pantalla, si lo pueden seguir conmigo. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Entonces, pues es esa importancia del Cordero es muy, muy grande. Por eso quisimos comenzar con el Cordero, porque pues es básicamente la base de nuestra fe cristiana, ¿sí? El Cordero, el Cordero de Dios en el cual creemos, el cual se entregó por nosotros en sacrificio puro y que justo el día en el que murió era el día de hacer el sacrificio en el templo, en esa misma hora. Y estaba como ese paralelo del sacrificio que se venía haciendo de un corderito, eran dos corderos, uno en la mañana y uno en la noche, y el sacrificio que le da salvación, que le abre la puerta de la salvación y de quitar pecados, pues a toda la humanidad. Entonces, muy importante el Cordero, cada vez que leamos el Cordero en Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, debemos sentirnos eh, identificados con esa pureza y aún así más como sentir ese gran respeto por el Cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cuáles son las similitudes en las que tú y yo debemos pensar cuando vemos la palabra Cordero en la Biblia? Primero, lo que acabamos de decir, Jesucristo como el Cordero de Dios y el sacrificio redentor, que esta es la aplicación más importante, ¿sí? Al igual pues que los corderos se ofrecían para expiar los pecados, pues Jesús se ofreció a sí mismo como ese sacrificio final para la salvación y reconciliarnos con Dios. Segunda cosa que debemos pensar, inocencia y pureza. Entonces el cordero es un animal joven, como lo decía ahorita, es esa ovejita de menos de un año y son mansos, sin mancha, lo que simboliza esa pureza e inocencia de Cristo. Y recordemos que estamos llamados a imitar, a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esa característica del Cordero deberíamos querer tenerla, esa mansedumbre, esa pureza, esa inocencia, qué bueno poderla tener en nuestro diario vivir. Otra cosa en la que debemos pensar, el Cordero Pascual o el Cordero de Pascua, que lo mencionaba ahorita, el sacrificio del Cordero en la Pascua, en el Antiguo Testamento, haciendo pues esa alegoría a la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, que era una muestra del sacrificio que luego haría el Señor Jesús y el inicio de una nueva vida para nosotros los creyentes. Entonces, cuando leamos esas partes en el Antiguo Testamento, Cordero de Pascua, la fiesta de Pascua, es esa nueva vida para los creyentes hoy en día, ¿sí? Porque el Cordero debía ser perfecto y la ley como tal lo exigía que fuera sin mancha y sin defecto, que eso está en el libro de Levíticos. Y pues esto es la pureza y la perfección de Cristo, que no tiene pecado, no tiene mancha, no tiene defecto, ¿sí? Otra cosa en la que debemos pensar, profecía y cumplimiento. El concepto del cordero en sacrificio de la profecía del Antiguo Testamento se cumple con la venida del Señor Jesucristo como esa ofrenda por el pecado. Y también debemos pensar, y es algo lindo de saber que con Dios las cosas
en los tiempos cuando él lo leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, luego el cumplimiento con el Señor Jesús, pero miren que también el Cordero en el Apocalipsis o en el libro de Revelaciones, como hemos venido hablando en las reuniones de los sábados, eh, lo que viene, preparándonos para lo que viene, ¿sí? Y el Cordero es una figura que está de pie allí en este relato pues, de revelaciones. Es el cordero que está de pie, inmolado y que tiene un papel clave en la conquista pues, del mal y la guía de los fieles. Dice Apocalipsis 5:6. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Entonces es algo que, claro, como hemos visto, estudiar el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, es mucha profecía, es ir a muchas cosas, pero el cordero está allí, o sea, debemos tener el animal del cordero presente en nuestra vida y sobre todo que somos seguidores del Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, y aquí se refiere al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, pues ese significado de pureza, de sacrificio, de inocencia, debe ser claro en nosotros y como esa guía, como les decía, ese punto de referencia de quiero ser así porque es el Señor Jesucristo. Quiero rendir ese respeto por ese sacrificio del Cordero de Dios, ¿sí? Entonces, algunos datos curiosos sobre el cordero en la Biblia. Entonces, el cordero, el animal cordero, es mencionado más de 100 veces en la Biblia. Aparece en Génesis, en Éxodo, en los profetas, en los evangelios y también pues en Apocalipsis o en Revelaciones, mostrando pues que es un símbolo que atraviesa toda la escritura, toda la Biblia, desde el principio hasta el final. Lo segundo es que pues es la profecía cumplida en Jesús, es la profecía que estaba en Isaías 53:7, que compara al Mesías con un cordero llevado al matadero. Y en el Nuevo Testamento pues esta profecía se cumple con la venida del Señor Jesucristo y la muerte en sacrificio vivo. Em, También es el título más usado del Señor Jesucristo en el Apocalipsis. Jesús aparece como el Cordero en al menos 28 veces allí mencionado en Apocalipsis, ¿sí? Y curiosamente, pues aunque se le muestra como vencedor, nunca deja de ser representado como el Cordero inmolado o en esa postura del Cordero sacrificado, el Cordero que se entregó, el Cordero, sí, que se entregó en ese sacrificio vivo, ¿sí? Y también es contrastado con el león. Entonces es presentado el Señor Jesús como el león de Judá, como símbolo de fuerza, de realeza, como el león, y también como el cordero inmolado, que es sacrificio, que es humildad, que es pureza, ¿sí? Entonces, ese contraste revela esa plenitud del carácter del Señor Jesús, de poder y mansedumbre al mismo tiempo, ¿sí? Que es bastante difícil si lo vemos en términos humanos, veamos las personas que tienen mucho poder. Creo que el poder y mansedumbre no, en términos humanos, no es muy visible, porque por lo general el poder, cuando es en fuerzas humanas, rodeado de todo lo que es el poder económico, poder político, poder de muchas maneras humanas, tiende a tapar lo que es la mansedumbre, lo que es la humildad, lo que es la pureza, porque se va corrompiendo el corazón. Y otra curiosidad es el banquete del Cordero.
Entonces también en Apocalipsis, que es lo que viene, se habla de las bodas del Cordero. Entonces allí es donde pues los creyentes, que es toda su iglesia, su esposa y el Señor Jesucristo, que es el Cordero, el esposo, pues esto une el símbolo del sacrificio con el de la celebración eterna, ¿sí? Es ese sacrificio que trasciende y que es una realidad en cada uno de nosotros. Entonces, em, así como el Cordero desde el principio se presenta en que debe ser escogido sin defecto, nosotros somos llamados a presentarnos ante Dios como ese sacrificio vivo, santo, agradable, como dice Romanos 12:1. Y esto pues implica apartarnos del pecado, buscar una vida íntegra. Debemos imitar esa mansedumbre que tuvo el Señor Jesucristo, tener la esperanza en esa victoria final, como nos es presentado en lo que viene del Cordero, las bodas del Cordero, esa celebración, pero también esa victoria. Y el estudio del Cordero no termina en la cruz, sino en esa fiesta eterna, ¿sí? Y como seguidores de Cristo somos llamados pues a prepararnos como esa novia pura, fiel, em, con esa inocencia que les mencionaba, que es del Cordero, esperando pues el día en que se dé la unión definitiva con el Señor Jesucristo en lo que viene, que son las bodas del Cordero, cuando ya han pasado muchos sucesos de victoria sobre todo. Entonces, el Cordero no es solo un símbolo, sino que es esa persona, el Señor Jesucristo, y conocerlo como el Cordero de Dios o interiorizarlo, porque quizás ya lo conocíamos, ya hemos escuchado muchas veces, sí, el Cordero de Dios y había sido anunciado y se entregó como el Cordero, pero el interiorizar esto debe transformar nuestra vida en gratitud, hacia la obediencia, hacia la mansedumbre, a tener una esperanza de que, hey, yo confío en ese cordero es mi amigo, ese cordero es mi papá, ese cordero es en el que yo deposito mi fe, ¿sí? Eso nos trae esperanza y nos prepara también para lo que es la eternidad, para lo que es todo lo que trasciende, lo importante en la vida, ¿ok? Entonces, bueno. Este era la enseñanza del día de hoy. Comenzamos con un animal muy importante que es el cordero, muy, muy mencionado en la Biblia, demasiado trascendental para comenzar y pues que nos debe dejar muchas enseñanzas y sobre todo retos diarios para cada uno de nosotros de poderlo aplicar en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra familia, a nivel personal, cada uno como que fijarse esos retos y decir, ok, el Cordero me fija este reto o estos retos. ¿Listo? Entonces vamos a orar y ya vamos a dar terminación de nuestro tiempo de guerreros de oración con una canción de alabanza también. Papito hermoso, gracias Señor por este día, Señor, por esta reunión. Gracias Padre por este tema que tú hoy nos colocas como como esa guía, como esa motivación. Y en medio de todo este nuevo bloque que comenzamos del lado salvaje de la Biblia que tú nos presentas, que están allí no por una casualidad, no porque no había más que poner, sino porque tú tienes un propósito con estas enseñanzas, con estos animales que están allí mencionados y que deben ser también un referente de nosotros para poder crecer espiritualmente. Señor, gracias por ese sacrificio hermoso que hiciste por nosotros, por entregarte allí en la cruz como ese cordero sin mancha, puro, inocente, manso, ese cordero que nos abre la puerta hacia
hacia la salvación, hacia una vida eterna, hacia tener una esperanza eterna y una esperanza que perdura. Gracias, Señor, permítenos estar a la altura de el Cordero, permítenos estar a la altura de esta enseñanza, de poder fijarnos metas, fijarnos retos, de poder ser cada vez más como tú, de poder aplicar esto a nuestra vida con todas las situaciones que se nos presentan en el diario vivir, poder reflejar un poco más el Cordero puro que fuiste tú, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros ahorita en este tiempo. Permítenos cerrarlo con toda la gratitud, con toda la pureza posible, Señor, y toma esta noche de descanso para aquellas personas pues que deban trabajarse tú, dándoles la fortaleza, Señor, y sobre todo que tu presencia vaya delante de cada una de las personitas que estamos aquí